Bien. Bueno, vamos a hablar del calor. ¿Qué es el calor? Lo correcto es decir así el calor, ¿verdad? Ya ven que a veces hay quien dice la calor, forma incorrecta, ¿sí? Entonces, lo correcto es el calor. Bien. En este caso, dice el concepto que es una energía en transición que fluye de un cuerpo de mayor a menor temperatura hasta alcanzar un equilibrio térmico. Su unidad en el sistema internacional, esta abreviatura SI significa Sistema Internacional de Unidades, que es el que ocupa prácticamente todo el mundo, a excepción de los países de habla inglesa, es el Joule, que dijimos que en castellano es julio. Otra unidad de medida es la caloría, cuya equivalencia es una caloría equivale a 4.186 joules y la unidad térmica británica. Bueno, entonces podemos ver aquí dos cuerpos. Para que exista el calor, los dos cuerpos están en contacto. Y uno de ellos debe tener mayor temperatura que el otro. Esto es lo que indica esta desigualdad. Temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Y entonces el calor fluye, porque el calor es una energía de transición, aquí lo dice, energía de transición, que fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Fluye en esa dirección. ¿Sí? Y siempre fluye así. Más adelante veremos que esto se convierte en algo llamado segunda ley de la termodinámica. Entonces, si este cuerpo y este otro cuerpo tuvieran la misma temperatura, digamos 100 grados y 100 grados, si tuvieran la misma temperatura y los junto, ¿habría calor? Pues dice la condición que no, porque un requisito es que para que fluya calor tienen que ser dos cuerpos, uno a mayor temperatura que el otro. Tiene que ser a diferentes temperaturas. No importa que digamos, pero este está a 100 grados y este también. Entonces, pues están muy calientes los dos. Emiten mucho calor. Bueno, pero así como está el concepto, entre ellos no. Sí, entre ellos no. Si yo cometo la imprudencia de poner mi mano ahí, entonces el calor vendrá hacia mí, provocándome quemadura, ¿cierto? Provocándome quemadura porque el calor va a fluir hacia mí, de mayor temperatura a menor. Aquí lo interesante es, por ejemplo, bueno, si sabemos que el calor fluye siempre en esta dirección, ¿por qué si yo agarro un pedazo de hielo, me puede provocar quemadura el hielo? Que no contradice lo que estoy diciendo, que el calor va del cuerpo de mayor temperatura al más frío. En este caso yo soy el cuerpo que tiene mayor temperatura que el hielo. Entonces el calor se lo doy yo al hielo. Entonces, ¿por qué el hielo me provoca a mí? Perdón, me quema a mí. ¿Sí? ¿Por qué me quema a mí? Porque resulta que el calor quema al entrar y quema al salir. Y si lo hace bruscamente, como en el caso del hielo, lo que me quema es mi propio calor al salir bruscamente. Interesante, ¿verdad? Entonces, es un concepto que tenemos erróneo, de decimos el hielo quema, no, no es el hielo, es mi propio calor cuando sale bruscamente. Bueno, ¿y esto en qué momento termina esto? Bueno, esto termina cuando alcanzan un equilibrio térmico. ¿Y eso qué es el equilibrio térmico? Bueno, dice aquí que es aquel estado en el cual se igualan las temperaturas de los cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales pues eran diferentes.
¿sí? Una vez que las temperaturas se equiparan, es decir, que alcanzan el mismo valor, las dos temperaturas, se suspende el flujo de calor. Bien, entonces este es el calor, una energía que fluye de un cuerpo de mayor a menor temperatura. Bueno, otros conceptos que nos van a ayudar a entender lo de la termodinámica es, por ejemplo, este del sistema termodinámico. Bueno, dice su concepto que es toda región que ocupa un volumen y tiene fronteras. Entonces, todo cuerpo, ¿verdad? Cualquier cuerpo tiene su frontera, tiene su volumen. Entonces, un sistema termodinámico es una región del espacio sometida al estudio que se esté adelantando y que la limita, una superficie que puede ser real o imaginaria, y la región externa al sistema que interactúa con él se denomina entorno del sistema. El sistema termodinámico interactúa con su entorno a través del intercambio de materia y energía. ¿De acuerdo? Bien, el volumen, ese concepto que seguramente todos conocemos, el volumen, pero que a veces definirlo no es tan fácil. Bueno, el volumen se define como una propiedad extensiva y geométrica que tiene un valor caracterizado por una longitud multiplicada por una altura y un ancho. El volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos, aparte de otras unidades como los litros, el centímetro cúbico, el pie cúbico, el galón, la pulgada cúbica, estos últimos tres del sistema inglés, el volumen. Hay otro concepto que no es muy utilizado, volumen específico, pero su inverso sí, la densidad. Y me voy a acordar con este concepto de la densidad. Déjenles hablo. ¿Densidad de qué trata, verdad? La densidad. Bueno, su concepto dice que es una medida de la compactación de la materia y aparte es el inverso del volumen específico. Vamos a interpretar ese concepto. Compactación de la materia, medida de la compactación. Quiere decir que si la materia está muy compacta, muy juntita entre sí, la densidad es muy alta. Si está muy separada esa materia, la densidad es baja. Y entonces proviene esta fórmula donde está este símbolo llamado ρ, que se parece a la P, pero no es la P porque esa letra P la estamos dejando para la presión. Entonces este símbolo que parece un bastón es una letra griega llamada ρ y se define coloquialmente como masa entre volumen. Masa entre volumen. Y se destaca que la densidad y el volumen son inversos entre sí. ¿Sí? Son inversos uno del otro. Inversos significa que cuando uno crece, el otro disminuye. Cuando uno disminuye, el otro crece. Entonces la densidad crece, se hace grande la densidad, ¿sí? Se hace grande cuando el volumen se hace pequeño, porque lo estamos compactando, ¿de acuerdo? Entonces, si el volumen lo incrementamos, si el volumen lo hacemos grande, estamos separando sus moléculas y por lo tanto la densidad disminuye. Así que en el caso, por ejemplo, de un pedazo de pan, si lo comprimo ese pedazo de pan, estarán de acuerdo que la masa no cambia, es la misma. Sin embargo, el volumen ha disminuido, el volumen es más pequeño y por lo tanto la densidad, como el volumen es pequeño, la densidad es grande. ¿Cómo es que es grande? Lo que pasa es que ahora ya está más junta la materia. Por eso dice el concepto, compactación de la materia. Compactación. Bien, compactación de la materia. La masa se mide en kilogramos, el volumen se mide en metros cúbicos, entonces la unidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad tiene la característica
de que si, por ejemplo, ustedes tienen un anillo de oro y quieren verificar que realmente es de oro, pueden ustedes buscar cuál es la densidad del oro, ya se conoce. La densidad del oro es de 19.320 kilogramos por metro cúbico. Y si es un anillo, la masa del anillo entre el volumen del anillo me tendría que dar ese mismo valor, 19.320. ¿Sí? Eso es lo interesante. Si es oro el anillo, o es una corona, o una barra, siempre la relación masa entre volumen me tiene que dar la densidad del oro, que es un valor universal, que no cambia. ¿Sí? Lo hacen aquí en México, lo hacen en China, el valor del oro debe ser el mismo. No importa la forma que tenga, si hacen la división de su masa entre su volumen y quieren comprobar que es oro, tiene que darles ese número. Sí, ya se conoce la densidad para cada material, ya se conoce. Entonces, esto es lo interesante de ese concepto, densidad. Bien, otro concepto muy interesante es la presión. Sí, la presión se define como la fuerza perpendicular o normal aplicada a una superficie. Y aquí tenemos la fórmula. Presión es fuerza perpendicular entre área de la superficie. En este caso, la fuerza se mide en newtons, el área se mide en metros cuadrados. Por lo tanto, la unidad es el pascal, a eso se le conoce como pascal. Aparte hay otras unidades de presión, ¿sí? Por ejemplo, está esta que dice bar, está esta otra que dice libras fuerza sobre pulgada al cuadrada, PSI, libras fuerza sobre pie cuadrado. Aquí lo interesante de la presión es que en la fórmula también se observa que la presión y el área son inversos. Quiere decir que el área es grande. Si el área es grande, la presión es pequeña. Si el área es pequeña, la presión es grande. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a pensar en nosotros mismos. Nosotros, cuando estamos acostados o estamos de pie, ¿nuestra masa están de acuerdo que es la misma? Sí, profe. ¿Cierto, verdad? Bien. Ahora, una cosa es la masa y otra cosa es el peso. El peso es la atracción gravi, es una fuerza de atracción que la gravedad ejerce sobre nosotros. ¿Sí? Ese es el peso. A veces lo confundimos con la masa, pero no, el peso se mide en newtons, es una fuerza. ¿Sí? Para sacar el peso nada más basta con multiplicar mi masa por la gravedad de la Tierra, por 9.8, nada más. Y eso me da el peso. Ahora, ¿están de acuerdo que yo peso lo mismo si estoy acostado o de pie o en un pie? Sí. También, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Como que me cuesta más trabajo pararme en un pie, no se diga en las manos, menos de cabeza, mucho menos de puntillas, ¿verdad? ¿Qué será lo que está pasando si el peso es el mismo? Es lo mismo. Porque el punto de apoyo nada más está en un solo extremidad. Exactamente. A eso le llamamos área de la superficie. Como el área es muy pequeña, ¿sí? Si estoy en un pie, entonces el área es más pequeña y si es más pequeña, la presión, ¿qué pasa con él? Doble, ¿no, profe? Se incrementa el doble, exacto, se incrementa el doble. Entonces, cuando estoy acostado, sentado, de pie o en un pie o de puntillas, aunque mi peso es el mismo, mi peso es la fuerza, pero no lo es el área. Entre más pequeña es el área, entre más pequeña, la presión crece, se hace muy grande, de tal forma que llega un momento en el que no la puedo tolerar, no la puedo soportar. Caso contrario, si yo me acuesto, el área es grande y la presión se hace pequeña. Profe, ¿Sí? pero ¿por qué es más difícil pararse de manos si igual son dos que si te pones de pie?
porque son 2 pies. Sí, pero el área es más pequeña de tus manos, de tus pies. La de los pies es más pequeña y tu presión se incrementa. Ah, ya, ya, ya. Y no se incrementa cualquier cosita. Por ahí hay un ejercicio que les voy a mostrar donde la presión se dispara. O sea, es muy, muy grande la presión. Entonces, por ejemplo, si nos pisara alguien con tenis o alguien con zapatillas, pues pensamos que el que nos pisa con zapatillas, pues nos va a dar un buen dolor, ¿no? Porque es una presión altísima. Es una presión altísima. ¿Verdad? La presión. Por ejemplo, los faquires de la India que vemos que se apuestan sobre camas de clavos y que pues, argumentan que la concentración mental y todas esas cosas de rollos místicas, extrañas y raras, que en realidad no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque simplemente es una explicación física. Son tantos clavos que el área es muy grande y por lo tanto la presión es muy pequeña. Los clavos no nos van a hacer daño. O sea que eso de la concentración mental no es aquí, al menos en esto, no es cierto. ¿Sale? Entonces ahí sí. Y bueno, eso es lo que es la presión de los cuerpos. Bueno, este del principio de Pascal tiene que ver con la presión, pero eso lo vamos a dejar para la hidráulica. Bueno, ahora me meto en el campo del concepto de la temperatura. ¿Qué es la temperatura, verdad? Ya estuvimos hablando del calor, del equilibrio térmico. Pues, ¿qué es la temperatura? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver este concepto. Dice que la temperatura nos permite conocer el nivel de energía térmica con que cuenta un cuerpo. Chequen lo que dice el nivel de energía térmica. Las partículas que poseen los cuerpos. Ustedes saben que todos los cuerpos tienen moléculas, a su vez que tienen átomos. Entonces se sabe que esas moléculas están en movimiento, están vibrando. Tienen un movimiento, por lo tanto tienen velocidad. Y si tienen velocidad, tienen energía cinética, que es una energía asociada al movimiento. Así que la temperatura me está indicando, es una medición de la energía cinética promedio de esas moléculas. Cuando ustedes le transmiten calor a un cuerpo, le van a incrementar su temperatura, porque las moléculas van a empezar a vibrar más y más. Si entre más calor le generen o le transmitan energía, las moléculas van a empezar a vibrar más. Caso contrario, si lo enfrían, las moléculas irán deteniendo su movimiento. Eso es lo que irá pasando. Entonces, el valor medio de dicha energía cinética está directamente relacionado con la temperatura del cuerpo. Así que a mayor energía cinética, es decir, que ha recibido más calor y esa energía se mueven más esas partículas, la temperatura es mayor. Caso contrario, si lo vamos enfriando, las partículas van perdiendo movimiento. ¿Sí? Van perdiendo movimiento esas partículas. Sabemos que la temperatura tiene 3 grandes sistemas de medición, muy conocidos, muy populares, que son la escala Celsius, que casi todo el mundo utiliza, que conocemos también como escala centígrada. Tenemos la escala Fahrenheit, que utilizan los países de habla inglesa, encabezados por Estados Unidos e Inglaterra. Está la escala Kelvin. La escala Kelvin, ¿esa quién la utilizará? La escala Kelvin. ¿Quién quieren que la utilicen? La escala Kelvin. Bueno, Los químicos, ¿no, profe? lo utilizan exactamente los científicos. Es la escala universal. Sí, universal. ¿Por qué universal? ¿Qué tiene de interesante y por qué la crearon a Kelvin? Bueno, el creador de la escala Celsius, que toma el apellido de su creador,
un personaje de origen danés, de Dinamarca. Entonces él crea esta escala. Cuando el agua hierve, ahí él pone una marca. Cuando el agua se congela, pone otra marca. Y luego pone 100 líneas entre los dos. Por eso esta línea, esta también se le conoce como centígrado, que es la que en México utilizamos, la escala de Celsius, donde el 100 es el agua cuando hierve y el 0 es cuando el agua está congelada, ¿verdad? Esto a presión atmosférica normal, a nivel de mar. La escala Fahrenheit, que está de este lado, el 212 es donde el agua hierve, ¿sí? 212 grados Fahrenheit. El agua se congela a los 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, si ustedes restan, hay 180 marcas entre los dos puntos. Eso hace que la escala Kelvin tenga marcas más pequeñitas, ¿sí? Más pequeñitas. Entonces, la escala Kelvin, ¿qué característica tiene de interesante? Bueno, yo les decía que conforme se va enfriando los cuerpos, las moléculas van perdiendo movimiento. Entonces, este personaje consideró, Lord Kelvin, consideró, Kelvin creo que era inglés, mientras que Fahrenheit creo que era escocés. Entonces, él consideró que iba a llegar un momento en el que si enfriaba los materiales, llegaría un momento en el que las moléculas ya no se iban a mover, ya iban a estar completamente inertes. Y él encuentra ese punto y ahí él pone su cero, el cero de la escala Kelvin. Observen que aquí en la escala Kelvin no aparece el circulito de grado, no se lee como grado, simplemente 0 Kelvin. Entonces, esta escala toma de la escala Celsius las 100 marcas que tiene aquí. Entre los puntos de congelación y ebullición del agua, el punto de congelación está en 273 kelvins y el de ebullición en 373 kelvins. Observen que hay entre los dos 100 kelvins. Por lo tanto, un kelvin y un grado Celsius miden lo mismo, cosa que no ocurre con el Fahrenheit, está más pequeñito. Muy bien, entonces son 3 las escalas y esta es la aceptada universalmente porque no depende del agua. ¿Qué tal si una civilización extraterrestre mide también temperaturas? Entonces, y ellos no tienen agua, pues la única forma que sí podría ser común para ambas es el frío absoluto, ¿sí? El cero absoluto de temperatura es el punto más frío posible en el universo. Ya no hay más frías en el universo. Ya no se puede bajar más esa temperatura. Y ese es el 0 Kelvin. Su equivalente en la escala Celsius, aquí lo vemos, es menos 273.15 grados Celsius. Y su equivalente en la escala Fahrenheit es menos 460 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo, chavos? ¿Cómo se convierten entre ellos? Aquí están las fórmulas de conversión. La TC significa temperatura Celsius. La T es la Kelvin. La T con la F es la temperatura Fahrenheit. La T con la C es la temperatura Celsius. La primera me permite convertir de Kelvin a Celsius. Nada más basta con sustituir aquí el valor de Kelvin. Y si lo quiero al revés, pues debo despejar. Este menos se viene para acá, con positivo, y ahora yo podré convertir de Celsius a Kelvin. Esta otra convierte de Celsius a Fahrenheit. El valor de la escala Celsius se multiplica por 9, se divide entre 5 y se le suma 32. Y si lo quiero al revés, pues debo hacer el despeje. ¿Correcto? El despeje me quedaría temperatura Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Bien. Y esta última que está aquí significa la variación de la escala Celsius es igual a la variación de la escala Kelvin. Yo les acabo de decir que un Kelvin y un grado Celsius son igual.
cosa que no ocurre con la faringe, es más pequeñita. Muy bien. Esto fue entonces este tema.